Ustedes fueron testigos privilegiados de aquel mayo parisino del 68. Supongo que fue un momento en el que la utopía se pudo tocar con los dedos. ¿Y creen que ha quedado algo de ese espíritu transformador? Porque en nuestros días los problemas son siempre los mismos: el hambre, el éxodo, las guerras. ¿Creen que hay espacio en el siglo XXI para la utopía? Bueno, yo creo que mayo 68 fue, desdichadamente, fue un fracaso. O sea, eso fueron unos cuantos muchachos muy meritorios ellos, pero lo que consiguieron no fue nada. Y además consiguieron que, a lo mejor tal vez en la liberación de la mujer, hicieron algo, pero digamos que por la transformación de la sociedad hacia una sociedad más justa, no hicieron nada. Y luego, de hecho, las principales cabecillas de eso están muy integrados ahora en la sociedad de consumo. O sea que yo, mayo 68, que lo viví de verdad y muy de cerca, y lo cubrí para los periódicos y todo eso, y muy emocionado, yo volví a casa llorando por lo que le hacían a los estudiantes, porque la CGT, los comunistas, no se añadieron cuando podían haberle dado el vuelco a todo. Pues yo llegué a casa y normalmente recibía todos los domingos l'Humanité Dimanche, que era el periódico dominical del Partido Comunista, y lo eché con cajas destempladas. Le digo, no volváis aquí, y desde entonces me dejé de comprar el L'Humanité Dimanche, y digamos que mi opinión sobre el resultado ese es muy, muy pobre. O sea que no se puede decir, yo no puedo decir que hubiera esperanza. No, hubo esperanza, pero durante muy poco tiempo. ¿Y usted cómo vivió? Estoy de acuerdo. Buenas tardes, primero. Es un placer estar aquí con vosotros otra vez. Este tema, evidentemente, de las utopías es un tema fundamental. En mayo de 68, para contestar a su pregunta, en mayo de 68 no ha sido provocado. Yo estaba en Nanterre en aquella época, compartía una habitación con Daniel Cohn-Bendit. Y el movimiento se creó de manera muy espontánea, no para crear otra sociedad, sino para contestar lo que existía. Pero no había esa dimensión utópica que después, cuando se desarrolló el movimiento, a lo largo de todo el mes de mayo, se destapó en la sociedad francesa, se destapó una generación que decía no al mundo tal y como está, no al imperialismo norteamericano que está bombardeando en Vietnam, no a la dominación del tercer mundo, no al sistema mandarinal, al sistema burocrático jerarquizado, no a esa burguesía autosatisfecha que considera que ya ha cerrado la historia. Queremos otra cosa. Y de ahí toda la dimensión poética, la dimensión Rimbaud, la dimensión, digamos, rimbaldiana, que consiste en decir, queremos otra cosa. Eso es lo que ha funcionado durante un mes. Y mi amigo Ramón lo puede confirmar. En las paredes de París, las paredes se transformaron en libros de poemas. Porque en todas las paredes la gente escribía poemas geniales. Una creatividad colectiva absolutamente enorme. Y un elemento fundamental es que la gente se pusiera a hablar entre ellas, porque vivimos en una sociedad muy atomizada, muy serializada, en la que los encuentros eran o de encuentros de partidos, de sindicatos, pero no había una comunicación transversal, horizontal entre la gente.
Y la imagen que yo tengo de esa época eran los grupos que en Boulevard Saint-Michel, en Boulevard Saint-Germain, etc. Estos grupos parados y hablaban de todo. Y tú podías pasear por ahí y escuchar gente hablando, por ejemplo, del teatro y te metías en la discusión. O sea, había un proceso creativo. Eso es lo que pasó. Después, evidentemente, una recuperación política. Los sindicatos han aprovechado de esa movilización para entrar en el movimiento y provocaron una huelga general, la más importante de la historia de Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Consiguieron muchos avantajes, pero estoy de acuerdo con Ramón, o sea, avantajes cuantitativos, no cualitativos, en el sentido de que aumento de los sueldos, etcétera, pero cuantitativamente no. Lo que quiero decir, que termino con eso, es muy importante, es que en realidad, a partir de ese momento, y lo que ocurrió en los años 70, en Francia, lo demuestra claramente, era en realidad una rebeldía en contra del estado de bienestar, en contra del estado social, en contra del welfare state. Porque teníamos todo. Mi generación, por ejemplo, cuando entrábamos yo en la universidad, yo quería ser profesor de la universidad, entonces yo sabía que haciendo lo que me pedían podía llegar a un puesto de profesor. Haciendo las oposiciones, de manera cerebral, podía. Ahora los jóvenes no tienen esa oportunidad, porque el Estado social ha desaparecido. Y ha sido entonces una rebeldía de jóvenes ricos dentro de una sociedad rica. Mientras que ahora la situación es totalmente diferente, porque entre los años 70 y hoy ocurrió un elemento clave, la destrucción del Estado social. Podemos discutir cómo se ha destruido ese Estado social en todos los países europeos. Quería preguntarle acerca de ese asunto, porque parece que el sueño americano es cuestionable, pero es una idea que parece que ha sobrevivido, pero el estado del bienestar europeo parece que ha resistido muy mal al paso de los años. Incluso ahora se habla de que Europa podría entrar en guerra, una guerra social, casi. Bueno, ahora estamos en un momento dificilísimo por la situación europea. Es cierto que Alemania se hizo con todo el poder hace ya 15 años o así y fue sacando muchas ventajas y países como España y como el pobre Grecia y todo esto, pues nada. Entonces, la pregunta es lo que se puede esperar de Europa. ¿Es eso? Sí, ¿cree que se acerca más a la utopía o a la distopía? ¿Qué ha pasado con ese estado del bienestar que era patrimonio europeo? Bueno, yo eso nunca ni lo vi, ni lo creí, ni nada. O sea, que no puedo opinar porque yo eso para mí no existió, ni atisbos de un estado de bienestar en Europa. No, nunca existió un estado de bienestar europeo, es decir, un estado decidido por una autoridad política europea con un concepto claro de interés general. Nunca. El concepto de interés general no existe. Supuestamente la Comisión de Bruselas está ahí para defender el interés general, pero nunca se definió de manera precisa lo que es este interés general. Entonces, voy a decir lo que es. En cambio, había estados de bienestar. Estados, el Estado francés, el Estado italiano, el Estado alemán, que sigue siendo el más fuerte ahora, que tenían un compromiso social dentro del espacio interior, del mercado interior francés, del mercado interior italiano, alemán, etc., basado en un acuerdo conflictivo entre el capital
el mundo del capital y el mundo del trabajo, con sindicatos fuertes, con unos acuerdos entre los grandes sindicatos y los grandes polos del mercado, con un Estado que tenía una función reguladora del mercado y que podía, digamos, por lo menos proteger los desfavorecidos, crear un sistema de seguridad, de seguro social, hacer que un mínimo, digamos, de derechos pueda existir para todos en estas sociedades. Lo interesante es ver cómo la construcción de una utopía, y voy a definir esa utopía ahora, la construcción de una utopía que parecía positiva, ha desembocado en la destrucción del Estado social y se ha transformado en utopía negativa. Porque hay una gran diferencia entre una utopía positiva y una utopía negativa. ¿Cómo se elaboró el proyecto? El proyecto se elaboró de la manera siguiente a partir de 1983, cuando Jacques Delors llegó en la Comisión de Bruselas. A partir de ese momento, basado en un acuerdo entre Francia y Alemania, se decidió construir un espacio mercantil común e integrar el resto de los países europeos en este espacio. Al mismo tiempo, era la época en la que la ideología imperante era la de Thatcher y de Reagan, es decir, una ideología ultraconservadora, cuyo lema fundamental, muy sencillo, era lo siguiente: hay que dejar el mercado organizar las sociedades, porque el mercado tiene un autocerebro, no necesita intervenciones exteriores, tiene una racionalidad propia, y con esa racionalidad va a organizar la sociedad. Y a partir de ahí, Mitterrand mandó Delors en Bruselas, Delors que había sido elegido por Kohl en esa época, por Helmut Kohl, fueron los alemanes que dijeron queremos Delors. Yo estaba en aquella época un poco metido, digamos, en las esferas políticas, y claramente, y Delors llegando dijo, yo quiero hacer una gran política europea. Hizo como proyecto la construcción del mercado único. Del mercado único, el mercado común y el mercado único europeo. De ahí el acta único en 1985-86. A partir de ese momento, la metodología económica elegida era una metodología ultraliberal. La idea era construir un sistema de normas económicas, comerciales, entre los países dentro del espacio, integrado en el espacio europeo, y hacer que el Estado o los Estados nacionales se retiren o tienen como función la adaptación al mercado, no la defensa de los servicios públicos, no la defensa de los intereses sociales, sino la adaptación de los países al mercado y a las consecuencias del mercado. Y al mismo tiempo, la ideología, el inmenso trabajo ideológico que se puso en marcha en torno del concepto de Europa. Los socialistas, incluso también los comunistas, dejaron de lado su ideología y tenían únicamente una palabra en la boca: Europa, 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 Europa. Y los que decían, somos europeos, pero no estamos de acuerdo con esa Europa que va a destrozar los derechos sociales, que va a destrozar el Estado social, los que decían eso eran tachados de anti-europeístas. Lo que nuestro amigo Ignacio Ramonet ha llamado, digamos, la construcción del pensamiento único. Únicamente un pensamiento, la adaptación al mundo, y los que no querían adaptarse a esa Europa eran reaccionarios. Y esa utopía, que era positiva, porque la idea de Europa es una magnífica idea, esa idea se transformó muy rápidamente en sistema, lo digo pesando mis palabras, penal para las
sociedades. Penal, un sistema de penalización permanente de las clases sociales bajas, de los derechos sociales, y el Tratado de Maastricht en 1991-92 es la síntesis de este sistema de penalidad. Ayer mismo, hoy, podéis leer en los periódicos españoles, podéis ver las fotos, la gente nos da cuenta, guindos al lado de Moscovici. Y el título es «Europa da un ligero plazo a España para que España pueda tener un déficit superior a los 3%. Porque se pusieron con el Tratado de Maastricht 3 criterios: penal, déficit más no superar los 3%, deuda pública no debe superar los 60%, inflación no debe superar los 1,5%. Y todo ese movimiento, todo el sistema de penalización, este plan de ajuste estructural era en realidad un plan para crear la moneda única, el euro, y para privatizar el vínculo social europeo. Con lo cual, la idea colectiva de una Europa social había desaparecido, reemplazada por una idea de una Europa privatizada, una Europa cuya función era someter los estados y las sociedades a las leyes del mercado. Los economistas lo saben perfectamente. Entre el mercado y la sociedad la relación es muy sencilla. La cuestión es la siguiente: ¿el mercado debe servir a la sociedad o la sociedad debe servir al mercado? La utopía negativa de la Unión Europea es esta, es que hemos pasado de una concepción de que el mercado debe servir a la sociedad en una situación en la que la sociedad está víctima y debe servir al mercado. En esta situación en la que el neocapitalismo parece haber desactivado la capacidad para soñar otras alternativas, ¿creen que cabe la posibilidad de que se articule una masa crítica? En París estos días, en la Plaza de la República, hay estudiantes. Yo no sé si ustedes confían en que pueda surgir algo de ahí, si vamos a tocar fondo y va a aparecer algún movimiento. Bueno, está ocurriendo ahora que todas las noches se reúnen en la Plaza de la República grupos de estudiantes, por lo menos de gente de izquierda, con la idea, con el deseo de imitar a Podemos y a Syriza. Y que el otro día estuvo con ellos Varoufakis y dijo que eso ya no había quien lo parara, que se iba a extender por toda Europa y todo eso. Vamos a ver. En Francia está ocurriendo eso de una forma espontánea, como ocurrió aquí con Podemos. Así que vamos a ver qué logran hacer en Francia. En Francia, desde 1985, exactamente desde las huelgas, las grandes huelgas de los trabajadores de los ferrocarriles, en 1995, de Cheminot, Sí. que han acabado con el gobierno de Juppé. Desde aquella época siempre ha habido movimientos sociales importantes y fuertes, siempre. No hay un mes, desde 1995, no hay un mes del que se puede decir no hay una huelga en una parte u otra en Francia. Los medios de comunicaciones tienen evidentemente una estrategia retórica, hablan cuando les interesa y no hablan de eso, pero el movimiento siempre ha existido, fuerte, baja, con altibajos, pero fundamentalmente el movimiento de contestación social siempre ha existido. Se puede explicar por varias razones. Llegaré a Nuit debout, Noche de pie. ¿Por qué? Porque probablemente Francia es el eslabón
más frágil de la globalización liberal y de la construcción europea. Si mañana debe ocurrir un estallido, una revolución, será en Francia, por razones históricas. Y el equilibrio ahí entre el modelo de construcción europea ultraliberal y la realidad del Estado social francés es siempre muy frágil. Dicho de otra manera, los franceses nunca aceptaron ese modelo, nunca. El Tratado de Maastricht ha sido adoptado con 0,4%, o sea, 0,4%, porque la derecha y la izquierda, Mitterrand y Giscard d'Estaing en aquella época, hicieron campaña juntos en contra de... Pero si los socialistas hubieran dicho no, se hubiera rechazado el Tratado de Maastricht con probablemente 70-80%. Cuando se lo preguntó al pueblo francés dar su opinión sobre el proceso europeo, en 2005, con la Constitución Europea, los franceses han dicho ni hablar. ¿Por qué? Porque han leído la Constitución. Recuerdo aquí que la Constitución Europea ha sido difundida en Francia. Los franceses compraron 800.000 ejemplarios de la Constitución que valía 4 euros. 800.000. Y cuando el presidente Chirac vio eso, decidió mandar la Constitución a todos los ciudadanos y hacer un referéndum. ¿Por qué? Porque los franceses, yo en aquella época era diputado europeo, y me invitaban entonces en los debates. Los franceses decían, mira, esta Constitución, el artículo 2 de la Constitución, decía queremos una economía libre y no falseada. Los ciudadanos me pedían, ¿qué significa no falseada? ¿Significa que el Estado no debe intervenir en la economía? Pero entonces, nuestras jubilaciones, nuestros servicios públicos, nuestras escuelas, nuestros hospitales, ¿quién les va a financiar? Dijeron, no. Aquí, cuando los franceses hicieron esa votación, aquí la ideología imperante en aquella época era los franceses son anti-europeos. Falso, evidentemente. Aquí, yo me acuerdo, había visto artistas de izquierda cantando artículos de la Constitución en la televisión. Una cosa surrealista. Bueno, así. Y puedo tomar otros ejemplos. Yo me acuerdo muy bien, en Toulouse hice un debate y se levantó un señor de unos 60 años y me dijo, bueno, y no entiendo porque dicen que el ejército, la defensa europea debe integrarse en la OTAN. Entonces, ¿por qué tener una defensa europea si la OTAN está aquí? Más vale decir que somos un ejército de los Estados Unidos y basta. Digo eso porque los franceses han leído la Constitución y hubo un debate, ¿te acuerdas, Ramón? El debate enorme que hubo durante 6 meses en las televisiones, en los periódicos, etc. Todas las élites políticas, las élites mediáticas, los periodistas, etc., abogaban a favor de la Constitución. Y los franceses rechazaron con casi 55% la Constitución. Y un mes después, los holandeses, que también leen, porque saben contar, han dicho ni hablar. No. Bien, después Sarkozy adoptó la Constitución, pero con un nombre nuevo, hizo una manipulación retórica, la adoptó, pero llamándola Tratado de Lisboa, y estamos ahora en eso. Siempre el acuerdo entre la derecha y la izquierda oficial, la izquierda, digamos, socialdemócrata. Bien, rechazo del tratado en 2005. 2008-2010, primeras grandes manifestaciones frente a la crisis. Victoria de la izquierda en 2012. Hollande. ¿Por qué Hollande gana? Porque Hollande hace un discurso en el Bourget diciendo
voy a la revolución y voy a dar tasas de 75% a los capitales. Que se lo escribieron unos españoles, catalanes. Sí, sí, bueno. Se lo escribieron. Sí, sí. Bien. Sí. Y Aquilino. Aquilino. Aquilino, sí, sí. Sí, Aquilino. Sí, pero un español muy francés, un converso. Sí, sí. Pasamos la... Espera, termino entonces. Y a partir de ese momento, la diferencia, lo decía en el coche, te lo decía creo en el coche, la diferencia entre François Hollande y el resto de los presidentes es que el resto tienen lo que podemos llamar un plazo de decencia antes de traicionar. O sea, unos meses. Él no. Inmediatamente llegando el mes de junio, hizo un discurso diciendo, terminado, no creo en lo que he dicho, yo apoyo a Madame Merkel, a la señora Merkel. ¿Te acuerdas? Sí, hombre, claro. A partir de ese momento, la traición era consumida ya. Y a partir de ese momento, ¿qué hemos visto en Francia? Uno de los presidentes más débiles de la historia de Francia, nunca un presidente como eso, a partir de un mes de presidencia que era bajo de los 20%, ahora tiene creo 8 o 10%, no existe. Ha perdido las elecciones municipales, regionales, cantonales, senatoriales e europeas. Todas las elecciones intermedias. Y por supuesto lo van a eliminar probablemente en la primera vuelta en 2017, con un frente nacional muy fuerte. están pintando... Digo eso para decir que en realidad el pueblo siempre ha sido en contra de esa cosa. Cuando se consulta al pueblo, el pueblo dice no. No porque está anti-europeo, porque se plantea una cuestión muy sencilla. Cambiar nuestro modelo con Europa, sí, estamos de acuerdo, pero cambiar para bien, no para mal. Mientras que la Europa que estamos experimentando es cambiar para mal, es destrozar, privatizar. Entonces, eso no lo queremos. Y los partidos, todos los partidos, incluso los sindicatos, tienen una importante responsabilidad en este consenso de la manipulación y de la traición. Y hay una parte muy importante de la juventud, con esa política, que se encuentra fuera del sistema social y político, que está en contra, pero que en vez de decir, vamos, organizamos manifestaciones, etc., han dicho, estos jóvenes han dicho, ahora hay que hacer algo diferente. Los españoles nos han enseñado que se podía, fuera de los sistemas políticos, crear movimientos y proponer algo. Podemos. Entonces, el ejemplo de Podemos ha tenido un papel fundamental en la conciencia política de los jóvenes franceses. Mucho. Fundamental. Y no solamente de los franceses, en toda Europa y probablemente en el mundo. O sea, que ha sido algo absolutamente excepcional. Aunque los primeros indignados no fueron los españoles, sino los tunecinos, porque ellos pusieron en la agenda política la idea de dignidad. Yo estaba ahí cuando escribí un libro sobre este tema, la revolución de la dignidad. Estaba ahí. Entonces empezaron frente a la dictadura a decir que queremos nuestra dignidad. No queremos únicamente avantajes sociales, que se respete nuestra dignidad como seres humanos, es decir, que podamos preparar nuestro porvenir, ayudar a nuestros hijos, tener condiciones de vida normales y buenas porque somos seres humanos civilizados. Eso no lo entiende evidentemente el sistema dominante a nivel económico, el capitalismo, sobre todo la globalización liberal. Estos jóvenes, entonces, han dicho, basta, vamos a construir algo nuevo. Y Ramón acaba de aludir a lo que está pasando en la Plaza de la República. Plaza de la República. Es muy interesante, porque hubieran podido elegir otros lugares. No, han elegido Plaza de la República. Los que conocen París saben que hay 3 plazas que tienen una función. Tú has escrito un libro magnífico sobre eso, sobre los lugares. Eso es, con Ignacio, sobre las calles de París, sobre lo que es París. Aconsejo este libro, es magnífico.
hay la Plaza de la Nación, la Plaza de la República y la Plaza de la Bastilla. La Bastilla está entre la Nación y la República. Tres palabras revolucionarias. Bastilla, en contra del régimen feudal, destrucción de la monarquía, solución geométrica. Bien, eso, la República, Plaza de la Nación, arriba, la Nación unida, unida en torno de valores, no por razones étnicas, sino en torno de valores, y la República, es decir, el bien público, la res publicae, el bien público por encima de todo, es el bien de la colectividad, en contra del bien, digamos, reducido a los intereses particulares e individuales. Y ellos se pusieron en la República, en la Plaza de la República. Sí, nosotros rechazamos este sistema, rechazamos este gobierno y queremos en la Plaza de la República crear un nuevo espíritu republicano. Sí, señor. Y este espíritu lo están creando a su manera. Por ejemplo, doy un ejemplo, aquí estamos en una asamblea. Primero, no hay gente que se pone aquí, pero están con el resto. Es una asamblea y cada uno puede decir lo que quiere decir. Y no tiene que organizar, estructurar su discurso, porque hay mucha gente que no se atreve a hablar por timidez, por, digamos, que no, timidez, no se atreve. Ellos dan la palabra a todos. Es el lado mayo de 68. No aplauden, sino que cuando están de acuerdo hacen eso. O sea, son jóvenes que están inventando una fórmula democrática dentro de la República porque están hartos del sistema institucional y de la representación, es decir, de la gente que votamos para los dirigentes políticos, los concejales, etc. Y cuando llegan ahí, terminado, olvidan evidentemente sus promesas. Como lo decía Ramón, no sabemos lo que va a ocurrir. Sociológicamente el movimiento es un movimiento de capas medias bajas. Es un movimiento urbano, es un movimiento que no toca hasta ahora las banlieues, es decir, las capas las más pobres. Es un movimiento europeo e europeísta en el sentido de étnicamente hablando. No hay pocos jóvenes que vienen de la inmigración, que sean subsaharianos, que sean magrebíes, etc. Todavía no ha eso. Es un movimiento que está apoyado por los artistas, por todo el movimiento nació a partir de una película. La película es Mon Patron. Es una película absolutamente extraordinaria, extraordinaria que demuestra cómo, digamos, una familia está, una pareja está en la galère, como se dice, para salir de esa situación. ¿Qué va a ocurrir con eso? Yo creo que las características de ese movimiento hasta la fecha son muy frágiles. Francia va a entrar a partir del verano en la preparación de las elecciones presidenciales. El pueblo francés es un pueblo muy politizado, es el más politizado de Europa y probablemente uno de los más politizados del mundo. En Francia todos los problemas mentales, culturales, tienen una traducción política, se transforman en problemas políticos, todos, sin excepción. Entonces, va a llegar un momento en el que tendrán que ofrecer una perspectiva. No sé si lo van a poder hacer, pero es un movimiento social en el sentido clásico de la palabra de movimiento social. Me gustaría reconducir un poco el debate, porque si el ejemplo del camino hacia la utopía pasa por España y por lo que ocurrió con la aparición de Podemos, para nosotros realmente nos da muy poco consuelo, porque tampoco sabemos qué va a ocurrir en España. Pero sí que me interesaría incidir en un punto que ha citado usted y que seguro que el señor Ramón Chao puede ilustrar ampliamente, en la capacidad del arte para transformar. Surgió esa película, Mi patrón se llama,
y ha sido ha provocado todo este movimiento. En Francia el cine tiene un mensaje social muy fuerte y una capacidad de crítica increíble. Nosotros también tenemos nuestros referentes idealistas a través del arte, y creo que el señor Ramón Chao nos puede hablar del más grande de todos los tiempos. Bueno, lo del Quijote es que para mí es que yo lo llevo dentro. Lo llevo dentro el Quijote. Me lo inculcó Alejo Carpentier. Un día me contó que si un día llegaba a casa y encontraba llena de personajes del Quijote, les invitaba a una copa y se ponía a charlar con ellos. Si en cambio entro y veo personajes de Shakespeare, llamo a la policía para que se los lleve. Y me decía, ¿tú sabes lo que es eso, tener un amigo así como el Quijote? Bueno, yo desde entonces me lo leo, me lo he leído 12 o 14 veces. Entre el libro que escribo yo, me leo el Quijote para no perder el castellano. Como vivo en Francia, bueno, pues no quiero que se me modifique mucho mi lengua nativa, claro, el castellano. Y he leído muchísimo el Quijote. Entonces, hablando de eso, que creo que te lo decía antes, el Quijote, Cervantes ha sabido utilizar todos los recursos para salvarse el pellejo, porque lo persiguieron tanto, Lope de Vega lo quería a muerte, y él, por ejemplo, lo acusaban de erasmista y de que si doña Dulcinea, que si era la Virgen, y entonces él hizo ese famoso discurso de las letras, que es una maravilla, para demostrar que él era más bien utopista. Y hay ese discurso extraordinario que dice, benditos aquellos tiempos cuando no se distinguía lo tuyo de lo mío y los alcornoques ofrecían sus frutos a los pasantes. Todo es una maravilla, y lo hacía para salvar su pellejo. Así que el Quijote yo me lo leo siempre, me lo releo, se lo enseño a mis nietos, y bueno. O sea que si es el arte, claro, el arte sirve de muchísimo, enorme. ¿Y sus referentes del idealismo? Perdón. En el caso del señor Ramón Chao, para él el personaje más idealista, el Quijote. En el caso de usted, ¿qué referentes del idealismo tiene? Antes yo comentaba que había trabajado codo con Simone de Beauvoir, y supongo que durante su vida ha tenido oportunidad de encontrarse con muchos idealistas. Sí. Bueno, hay varios temas ahí. Vuelvo al tema del Quijote, porque el Quijote no es un libro que pertenece a los españoles. El Quijote nosotros lo estudiamos en la clase en Francia, en el este de Francia, donde me crié. Estudiábamos el Quijote, era no todo el libro, pero digamos unos textos del Quijote de lectura obligatoria. Es un libro universal. ¿Por qué? Porque Cervantes tocó la universalidad del ser humano. O sea que un africano, un subsahariano, un culto, un americano, un ruso, un chino, leyendo el Quijote se siente concernido. O sea que es algo que tiene que ver con el ser humano. Autor genial. Bueno, como en física hemos tenido a Einstein, o hemos tenido un autor genial. Es así. Y además ha escrito el libro el más moderno de la literatura moderna. O sea, no hay un libro más moderno que el Quijote. No. Técnicamente hablando, no quiero entrar en los detalles, pero técnicamente es un libro donde hay una invención del personaje polifónico, lo que ha hecho Dostoyevsky con los hermanos Karamazov. El Quijote lo hizo en el siglo XVI. O sea, es un inmenso autor,
pero es un autor que debe, para entenderlo bien, hay que volver a su época. Y su época era una época en realidad de transición, una época de salida de una enorme cultura, una cultura musulmana judía, y la entrada en una nueva cultura. Y el Quijote y el Cervantes, tanto como Rosas, por ejemplo, el autor de la Celestina, y otros grandes autores, representan esa mezcla identitaria muy específica de España, que es el conjunto subterráneo entre varias culturas diferentes. La cultura judía, la cultura musulmana, la cultura cristiana, y todo eso con un espíritu del propio Cervantes que en realidad era un agnóstico, ¿no? Bueno, decía que era, pero no creía mucho en Dios. Y evidentemente no lo podía decir porque había la Inquisición. Pero es una obra, digamos, de manera... Y en este sentido es una gran obra de arte. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Y en este sentido es una obra utópica. ¿Por qué? Porque ha hecho algo que no existía antes de él. Y ha hecho algo que miles y miles de autores después intentaron hacer y nunca pudieron hacer lo que él ha hecho. O sea, ha creado algo que se ha copiado pero no recreado. Y eso es la característica de una obra de arte. Una obra de arte es única. No se puede rehacerla. Se puede copiarla, se puede pintar como eso, pero no se puede rehacer. Los retratos de Leonardo da Vinci, etc., son así. Eso es el primer tema. Segundo tema, ¿en qué medida efectivamente eso puede, digamos, tener algo que ver con el idealismo y con la utopía? El idealismo es una dimensión innata del ser humano. Un ser humano sin ideal es un ser humano sin valor. Y un ser humano sin valor es un ser humano muerto. Tenemos todos o grandes valores o valores minimales. Pero estamos y vivimos toda nuestra vida intentando, digamos, conseguir valores más importantes a partir de nuestros valores minimales. Y en este sentido somos idealistas. La idea es un valor, fundamentalmente. Vivimos en un mundo cada vez más materializado y que topa en contra del romanticismo de los valores. Y vivimos sobre todo en un mundo que está destrozando la idea de utopía. ¿Por qué? Porque ese mundo, la palabra utopía, ¿de dónde viene? Viene del griego. Que significa no. Topos, que significa lugar. Algo que nunca ha existido en ningún lugar y tenemos que crear algo que nunca ha existido. Vivimos en una sociedad en la que te dicen, tenemos una solución a todos sus problemas. El consumo. Hemos inventado, los americanos han hablado del fin de la historia. La historia se acabó. La única cosa que podéis hacer es adaptaros al sistema de las mercancías. ¿Y qué hacen la gente? Salen el sábado, el domingo y van a comprar. Comprar. Y no ver más allá que ese consumo patológico de las mercancías. Consumir. Y la vida con unos sistemas, digamos, de mantenimiento de equilibrio, el deporte. Yo cuando veo el deporte es el mismo partido de fútbol que hace unos 40, 50 años. Exactamente igual, diferente. Pero la gente está ahí enganchada. O sea, se trata entonces de pequeñas utopías que no tienen nada que ver con la capacidad creadora de la gente. La gente está aquí ahora. Termino, ¿eh? La gente está aquí. Hay dos posibilidades. La primera, cuando se termina ese debate, cada uno se va por su lado, olvidando que ha participado durante 1 hora o 2 horas en un encuentro en el que se difundía ideas y podía escuchar cosas que lo interesa o no lo interesaba. Pero podía escuchar. Hay una socialización a partir de las ideas.
Si, por ejemplo, decidimos, vamos a quedarnos juntos aquí, los que pueden, y seguir hablando, y nosotros paramos de hablar, y vosotros vais a empezar a hablar, creamos una utopía nueva, porque van a salir de ese encuentro ideas absolutamente nuevas que nosotros no tenemos aquí, ni Ramón ni yo, no tenemos, no sabemos. O sea, somos incapaces de crear espacios de utopias. Somos incapaces porque el sistema está basado sobre la serialidad, la atomización de los seres humanos. Y esa serialidad, esa atomización se basa en lo que podemos llamar la mercantilización generalizada de las relaciones humanas. Transformar todo en mercancía. Vender, comprar, comprar, vender, vender, comprar, comprar, vender. Por eso intenté aludir al ámbito de la creación para esquivar esa distopía a la que parece que estamos abocados. No hay forma de esquivarla. Así que vamos a la distopía. ¿En algún momento ustedes imaginaron que Europa iba a tratar a los refugiados sirios como los está tratando? Criminal. No se podía pensar eso, que un ser humano tratase de esa manera a otro ser humano. No se puede pensar. Entonces, pero mira, está sucediendo y nadie lo para. Terrible, es terrible, es terrible. No, el tema de los refugiados Terrible. es un tema trágico porque precisamente demuestra la muerte de la utopía europea. Sí, es la verdad. ¿Quieres que te diga viva Europa? ¿Viva la utopía? ¿Eso qué significa? Significa nada eso. Hay que saber de qué estamos hablando. Tenemos que crear una utopía. Pero cuando la Unión Europea está pisoteando sus valores frente a los refugiados, está violando sus valores, está pactando con un país, Turquía, uno de los más autoritarios del mundo. Sí. Entonces yo tengo que decir, no, eso no existe, vamos a crear utopías. No, están destrozando la utopía europea. El problema es saber cómo poder recrear un concepto nuevo del futuro que sea no solamente utópico, sino factible. Hay una gran diferencia, porque podemos escribir libros como en el siglo XVII y XVIII de utopías. Thomas Morus, etc. Es genial, es una inspiración permanente, genial. Pero libros utópicos, en el sentido de que no tenían capacidad de realización práctica. A mí me interesa mucho la utopía, pero como camino, no como objetivo. Porque un objetivo no sé cuál es. Y no sé lo que es una sociedad utópica. Pero la utopía como camino, como metodología, sí que me interesa. ¿Por qué? Porque me obliga a pensar siempre algo nuevo y a experimentar. Hacer cómo podemos experimentar para crear algo junto. Los refugiados son un tema civilizacional, de civilización. Europa ha destrozado sus valores frente a los refugiados. Hemos visto los países del grupo de Visegrad, o sea, Polonia, Hungría, Chequia, Eslovenia, etc., violar los acuerdos, diciendo no vamos a ayudar a la gente que se mueren ahí en las fronteras y jugando con la gente. Hemos visto los países europeos, hablo, por ejemplo, estamos en un país aquí absolutamente extraordinario. Ha acogido 5 millones de refugiados, ha acogido 18. 18. ¿Cuándo? 18. Cuando ha pedido Alemania podemos criticar, pero los alemanes han cogido más de 172.000 gente. Sí, ¿Ah? Sí. Aquí es una vergüenza total. Sí, sí, una vergüenza, yo no quiero decir una sinvergüenza, pero vamos, es una vergüenza absoluta. O sea, estamos en un mundo de los egoísmos. Jürgen Habermas, el gran filósofo alemán, llama eso el chauvinismo de la prosperidad. El chauvinismo de la prosperidad, estamos en el chauvinismo de la prosperidad. Ahora,
Ojo, no digo que el problema se puede solucionar fácilmente. Hay 20 millones de parados en Europa. Evidentemente, un refugiado no es un inmigrante, la situación es totalmente diferente. Porque el refugiado hay que pagar su estancia, hay que asegurarle una protección permanente, hay que socializar y educar a sus niños, a sus hijos, etc. O sea, costa. Pero Europa tiene el PIB el más alto del planeta, más alto, una población de casi 550 millones de habitantes, 512 millones de habitantes, un sistema dentro de lo que cabe más desarrollado, mucho más que el sistema norteamericano. Europa hubiera podido hacer un esfuerzo, pero no se hace porque Europa no existe. Porque no existe. ¿Dónde están las autoridades europeas? La Comisión de Bruselas toma decisiones, pero el Consejo Europeo se reúne una semana después y dice no estoy de acuerdo. Y el Consejo Europeo toma decisiones y la Comisión dice no tengo medios para ponerlas en prácticas. Merkel dice un día acojo 1 millón y el día después no acojo nadie. ¿Dónde está Europa? ¿Dónde está la institución política que habla en nuestro nombre? Tampoco. Estamos en una manipulación enorme, enorme, y mientras tanto los refugiados Syriza expulsa a los refugiados, sí, lo digo, expulsa a los refugiados porque ha recibido dinero, ha pactado con los turcos y los turcos que piden 6.000 millones de euros para mantener la gente ahí y, por colmo, piden que sus ciudadanos, no veo la relación, piden que sus ciudadanos, o sea, los 78 millones de turcos puedan tener el derecho de libre circulación en Europa. ¿Cuál es la relación entre los dos? Pero los alemanes, Alemania, digamos, tembla y la gente van a venir, tembla porque el próximo año hay elecciones en Alemania. Entonces, ya, sí, damos absolutamente todo. Estamos si queremos construir un mundo nuevo, utópico, tenemos primero que analizar la realidad y hacer un diagnóstico de lo que es la realidad. Si no, nos vamos a equivocar. Pero tampoco parece que sirva mucho hacer un diagnóstico. Usted lleva mucho tiempo reclamando una solución política para Siria y tampoco la comunidad internacional parece estar en ese problema. Bueno, Siria es otro tema, es otro problema. Siria es un tema muy complejo porque es una contienda ahora que no depende de los sirios. Depende fundamentalmente de Arabia Saudita, depende de Qatar, depende de Irán, depende de Rusia, depende de Estados Unidos, depende de Francia e Inglaterra, que están bombardeando ahí. No sabemos por qué, pero bombardean ahora de casi un año y te dicen, cada mes es el gran presidente francés, este hombre muy famoso, dice, estamos avanzando y ellos están perdiendo terreno. Bueno, desde hace 6 meses, si lo creo, entonces, ¿dónde van a ir? ¿Están en el muro? No, están en la misma situación que antes. O sea, no sirve para nada. Y es un problema interior en Siria. Hubo una revolución, la primavera árabe, en una palabra. Assad provocó la guerra civil, mató a 270.000 sirios. Hay ahora 7 millones de sirios desplazados dentro de Siria, 1.800.000 en Líbano, 1.300.000 en Jordania, hay 4 millones en Turquía, sin hablar de los que están pasando, digamos, o sea, un país de 23 millones ahora tiene en realidad 10, 12 millones de la población que está asentada normalmente. La mitad del país ha salido por causa de esa guerra. Una guerra terrible que hubiera podido ser solucionada muy fácilmente, muy rápidamente. Pero los americanos y los rusos, que tienen los medios para hacerlo, no quisieron hacerlo porque tenían otro problema. Tenían Ucrania.
no estaban de acuerdo sobre Ucrania. Entonces, todo eso es un juego geopolítico mundial y Irán se ha metido evidentemente apoyando al régimen de Assad porque defiende a los chiitas, Arabia Saudita defiende a los sunitas, un mundo muy complejo, una guerra de 1000 años entre ellos y ahora es el pobre pueblo sirio que está pagando todo eso. Solución, sí, hay una solución. Primero, el Estado Islámico, no habrá solución sin una intervención, lo he dicho, lo he escrito 1000 veces estos últimos años, no habrá una solución sin intervención en el terreno. Ahí hay que ir en el terreno. ¿Quién va a ir en el terreno? Ningún país europeo, y menos aún los americanos, van a mandar soldados ahí porque no quieren muertos. No quieren muertos. Los únicos que pueden intervenir son los sirios, es decir, el ejército sirio. Los únicos. Ellos han intervenido, apoyado por los rusos en Palmir, han recuperado Palmir. Han intervenido en Alepo, han recuperado Alepo. Pueden intervenir en el norte y recuperar este territorio. Pero los occidentales, no, vamos a apoyar el ejército de Assad. Cuestión, ¿cuál es el más peligroso? ¿El Estado Islámico o el ejército de Assad? El problema de Assad se va a solucionar porque todo el mundo y los rusos primero saben que no puede quedar. Y ahora están negociando para saber cómo organizar la transición. Entonces, se puede solucionar eso, pero hay que tener objetivos claros. Y la solución fundamental de todo, el foco fundamental del terrorismo y de la es Irak. La destrucción de Irak por parte de los Estados Unidos. Claro. Ellos han destrozado, han confesionalizado, recuerdo aquí, que el Estado iraquí era un Estado laico. Cuando los americanos hicieron la intervención ilegal en 2003, apoyado por Aznar, la primera cosa que hicieron después de la destrucción del Estado iraquí era poner en la Constitución, artículo primero de la Constitución, el Islam. Y obligaron a los ciudadanos iraquíes que se definían como ciudadanos iraquíes integrar en su documento de identidad iraquí de confesión chiita, iraquí de confesión sunita. Antes eso no existía. Confesionalizaron ese conflicto y crearon ahí una bomba. Y esa bomba desde 2003 se está extendiendo en todas partes. Con lo cual, hay que solucionar el problema de Irak creando un Estado federal, volviendo a un sistema basado en la ciudadanía y no en la confesión, y ayudar económicamente a estos países con un gran plan de ayuda a estos países para que puedan crear las condiciones sociales de integración de los ciudadanos. Igual para Siria. Una vez solucionado el tema de Assad, hay que apoyar masivamente a ese país, crear las condiciones para que los refugiados puedan volver. Y tendremos el mismo problema con Libia, porque también han destrozado el régimen libio. Lo han destrozado. Yo nunca he defendido a este loco de Gaddafi, pero han desestructurado el sistema. Y ahora que tenemos un sistema tribal con, que creo, 112 tribus, con 3 grandes tribus, y dentro de tribus hay un sistema de microtribus increíble. Gaddafi mantenía todo eso así. Ahora la frontera con África subsahariana ha desaparecido, con lo cual inmigraciones ilegales, inmigraciones, digamos, del hambre desde el África subsahariana. Y los desafíos para Europa, estamos hablando de utopía, yo voy a decir la utopía, los desafíos de la inmigración económica son enormes. Todos los especialistas en la ONU, en el PNUD, en la OCDE, saben que hay más de 200 millones que están esperando emigrar desde África subsahariana. Las fronteras están asediando las fronteras. Dentro de 25 años, el cinturón mediterráneo será totalmente diferente, con la subida inevitable de los subsaharianos porque no pueden vivir en condiciones de esclavitud como viven ahora. Con lo cual, los desafíos son enormes, y no hablo de los desafíos de medio ambiente, no hablo de los desafíos democráticos. Tenemos muchas cosas que hacer.
Pero con estas élites que dirigen Europa, es la muerte. Han cadaverizado la política. No ven más allá que digamos, la punta de su nariz. Al final es una crisis de valores. ¿Perdón? Que al final parece que toda esta situación viene causada por una crisis fundamentalmente de valores humanos. ¿Hasta qué punto creen que la crisis económica es consecuencia de la crisis de valores? ¿Creen que ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? No sé lo que piensa mi amigo Ramón, pero yo digo la cosa siguiente, es que yo no creo que el problema se plantea en términos de crisis de valores, porque los más grandes y los más importantes enemigos de los valores pueden defender a los valores, porque no cuesta nada. Entonces, defender los valores, todo el mundo está de acuerdo para defender valores. El problema para mí no es eso. El problema para mí es cómo cambiar las reglas del juego en este sistema globalizado. ¿Qué hacer para controlar esa globalización liberal destructora? ¿Qué hacer para que la gente pueda tomar conciencia de que lo que está pasando tiene efectos directos sobre ella y sobre sus hijos, sobre el porvenir? Eso para mí es el problema central. No tengo soluciones, no tengo respuestas, tenemos respuestas, trabajamos sobre estos puntos, etc. Y sabemos una cosa muy importante, es que hay dos maneras de cambiar esa situación. Hay una manera macro y una manera micro. El problema es que no hay que establecer una diferencia radical entre lo micro y el macro. Macro, es decir, sabemos que hay que poner reglas en el sistema económico internacional, controlando la circulación de los capitales, creando un Consejo de Seguridad Económico Mundial, controlando el capitalismo especulativo, controlando las políticas de las deudas que destrozan las sociedades, etc. Sabemos lo que hay que hacer. No solamente controlar los bancos, porque los bancos están en un mundo y aprovechan de esta situación, pero no son responsables los bancos son un elemento de eso. El problema es el sistema global que permite eso. Cuando tenemos un sistema ahora financiero que hace que 4 o 5 veces de la fortuna de la riqueza del planeta circulan de un lugar a un otro en 2 minutos, 3 minutos. Pasan de Nueva York, pasan de Wall Street a la City, de la City a Singapur, sin control, sin absolutamente ningún control. Es que estamos en un mundo en el que los seres humanos están dominados por un monstruo que han creado. La crisis de 2008 viene de eso. Viene de la deuda, de la burbuja inmobiliaria, basada en la deuda. Entonces, sabemos qué hacer para controlarlo. No tener grandes bancos, controlar las multinacionales, separar los bancos de comercio de los bancos de ahorro. Bueno, sabemos todas estas cosas. Barack Obama lo ha hecho, además, por una parte. Tenemos el desafío ecológico, sabemos más también lo que hay que hacer, porque hay el desafío, y tenemos este enorme desafío, no de las inmigraciones, yo prefiero hablar de los desplazamientos de las poblaciones por causa de la pobreza. Sí. Es un desafío enorme termino con eso, cuando el planeta ha pasado en un siglo de 1.800.000 millones de habitantes a 7.000 millones, a 9.000 millones en 2025. Y a 13.000 millones en 2030. O sea, una explosión demográfica enorme en el planeta, con todas las consecuencias que van
a surgir sobre la ecología, sobre el planeta, sobre la Tierra, que no puede aguantar eso sin una organización muy autoritaria de la relación con la naturaleza. Si no, vamos a destrozar todo. ¿Se imagina 1.300.000 chinos con cada uno un coche, una nevera, etcétera? ¿Se imagina 1.500.000 indios dentro de 15 años con cada uno un coche, una nevera, etcétera? Lo que tenemos nosotros, eso es el estallo, no es un agujero ecológico, es un espacio. Entonces necesitamos reglas. Y a nivel micro, y eso es el elemento para mí emancipador y de esperanza, es que cada vez más hay experiencias micros que se están haciendo. Y en estas experiencias micros hay una innovación extraordinaria de la gente. La gente está creando algo nuevo, siempre basándose en el rechazo de la mercantilización, o sea, de las relaciones estrictamente mercantiles, creando relaciones entre seres humanos, de ayuda, de solidaridad, de construcción, de creación juntos, de elección de los valores de uso y no de los valores de mercancía. Hay algo que está pasando, por eso creo que no hay que desesperar. No hay que desesperar porque tal y como lo decía Hölderlin, el gran poeta alemán del siglo XIX, Hölderlin decía, donde hay el pesimismo, el más profundo, ahí sale la flor del optimismo. Y la flor del optimismo son estas pequeñas experiencias que se están desarrollando. No hay que desesperar del ser humano porque la historia sigue, los seres humanos tienen esa capacidad extraordinaria de invención y seguirán inventando en contra de los malos seres humanos, de los que han hecho esa vida, que es una vida destructora, como lo decía Adorno, Theodor Wiesengrund Adorno. Hemos creado una civilización individualizada, sí, pero se trata de un individuo mutilado. No, creo que hay ganas de abrir el debate a todos, y que eso parece que es la idea de utopía que también tiene el señor Sami Naïr. Así que ha sido un placer tenerles aquí y poder escucharles, a ustedes también. No quiero despedirlos sin emplazarlos a la última sesión del foro Enciende la Tierra, que será el próximo jueves 28 de abril y contará con el misionero Chema Caballero, que desempeña su labor en Sierra Leona peleando para recuperar las vidas de niñas y niños soldados, y con la política afgana Malala Joya, expulsada de su país por denunciar la presencia de los señores de la guerra en el Parlamento. Será otra velada interesante. Muchas gracias a todos. Gracias.